La carta número 28. A mis amigos, leí vuestra carta del mes de Tevet y responderé brevemente y en general. Ya les he escrito que hay juicios dulcificados. Para comprender esto, en preparación para ingresar al palacio del Creador, es que a veces una persona siente que está en un estado de bajeza, lo que significa que no tiene ni Torah ni trabajo, y también pensamientos de vanidades mundanas y demás. En ese momento uno se desespera diciendo, ¿y yo, para servir a mi amo? Debe haber sido dicho sobre alguien más. Más bien, para las personas de altos grados que han nacido con buenas y rectas cualidades y una mente buena y desean y ansian persistir en el estudio de la Torah, y su único compromiso desde su llegada al mundo, sus mentes y corazones son solo sobre la Torah y el trabajo. Pero un hombre de mi valor, pertenezco al establo, y el versículo, porque no es una cosa vana para ti, porque es vuestra vida y la duración de vuestros días, no se decía sobre mí. A veces hay una dulcificación durante el despertar de la belleza, y una persona ve que no sabía lo inmerso que estaba en las cosas transitorias y mis asuntos sin importancia. No presté atención a ser como uno debería de ser. Y el canto en que se dice, será glorificado en mí porque Él me desea, yo también debería decir ese canto, porque todo Israel tiene una parte en el mundo venidero. Como Él se puso de pie y lo ocultó para los justos en el mundo venidero. Pero ahora que estoy lejos de todo, el asunto, no debo desesperarme y solo confiar en el Creador, que escuchas las plegarias de cada boca. Cada significa que a pesar de que mi boca no es tan apropiada como debería de ser, las 13 cualidades de misericordia también se despertarán sobre mí. A partir de este día, espero seguir adelante, aunque ya lo he dicho muchas veces y al final permanecí en mi bajeza. En ese momento él responde que hay mundo, año, alma, y estos tres deben estar unificados en el mismo tiempo, lugar y alma. Por esta razón dice, sin duda, ahora es el momento para que salga de todos estos malos estados. Y el que viene a purificarse es ayudado. Y de inmediato comienza el trabajo con mayor vigor y mayor fuerza. Incluso durante la negociación no siente sufrimiento por la bajeza, que ve que ha estado en esta bajeza toda su vida. Por el contrario, durante la negociación siente placer y buen ánimo, porque ahora la grandeza que más tarde se le otorgará brilla para él.
Esto se considera que la luz circundante lo ilumina desde lejos. Es decir, aunque todavía está lejos del palacio del rey, lo que significa que aún no ha sido recompensado con la purificación de sus kelim, vasijas, para ser para el Creador, no obstante, tiene la iluminación de la luz que está destinada a vestirse en él. De ello se deduce que el estado de bajeza no le duele, sino que, por el contrario, le da placer. Esto se considera como dulcificación de los juicios, lo que significa que esa situación no es tan mala. Es así porque no está mirando hacia el pasado, sino hacia adelante, a la luz que está destinado a obtener. Resulta que está adherido al Creador en términos de la luz circundante. Sin embargo, los dos estados anteriores también son difíciles para que una persona pueda juzgarse y examinarse a sí misma con respecto a qué estado debe aceptar y seguir. Por lo general, cuando una persona aún no tiene educación en las formas del trabajo, es como una sombra. A veces se le muestra desde arriba un estado de desesperación y a veces se le muestra desde arriba una dulcificación de la bajeza. Pero, de todos modos, si uno no puede elegir por sí mismo lo que debe tomar, aún no debe creer que el estado de desesperación es la verdad. En cambio, debe decir que todavía no está calificado en el trabajo, sino que todavía está en la catapulta, lo que significa que es arrojado desde arriba de un estado a otro. Y si la persona cae en el primer estado, llamado desesperación, entonces realmente está muerto. Y a veces una persona se mata, lo que significa que va a un lugar donde hay peligro. Esto se llama meterse en un lugar peligroso. En su mayor parte, el entorno provoca un estado llamado muerte. Y luego, los muertos son libres, ya que una persona muerta se libera de las mitzvot, preceptos. Es decir, él dice que todas las mitzvot que había asumido de sus maestros fueron inútiles, por lo que no tiene ninguna razón para continuar con ellas. El consejo para esto es solo regresar a un entorno de personas vivas, es decir, personas que todavía continúan con las mitzvot que han asumido de sus maestros. Y aunque en ese estado no puede creer que hay personas en su grupo que estén vivas, más bien le parece que el mundo sea oscurecido para él y donde quiera que mire, solo hay un montón de huesos que lo rodean. Hay una cosa en la que puede esforzarse y ver. Si su grupo sigue los mandamientos de su maestro. A veces, ni siquiera se le permite a uno desde arriba ver incluso esto. En ese momento ve ante él una persona astuta que no puede engañarse a sí mismo de que está caminando por el camino recto. Y al ver que sus acciones son indeseables, lo atormenta.
Esto no es así con el grupo, o no ven su situación real, o ni siquiera tienen tiempo para ver su bajeza, por lo que llevan una vida tranquila y están en paz. Pero yo llevo una vida de aflicción. En ese momento, una persona a veces anhela disfrutar de las vanidades mundanas, pero eso tampoco puede satisfacerlo. Y aunque él ve que otros disfrutan de la vida, ¿y por qué fue sentenciado su destino a no poder estar satisfecho como los demás? Camina por la calle y ve gente corriendo cada uno a su trabajo, tienda o seminario, y ninguno de ellos parece sentir aflicción ni sufrimiento. En cambio, todos son felices y alegres. Entonces, ¿por qué no puedo encontrar un motivo suficiente de satisfacción con honor y provisión? En otras palabras, incluso las personas que tienen menos que él en la materialidad no están atormentadas por la vida tanto como para decir que no están disfrutando de la vida. Pero en cuanto a mí, siento menos sabor de la vida, lo que significa que todos mis placeres corporales no pueden complacerme lo suficiente como para satisfacerme. No estoy diciendo que si los placeres corporales no me dan tanto placer como quiero, entonces los abandonaré por algo que no vale ni un centavo. No se arroja afuera, sino que la preocupación es que no siento tanto placer como ellos, para que estaré tan satisfecho como los demás. En verdad, si tuviéramos que dibujar esto y decir que los placeres corporales contienen un 40% de placer, eso podría ser satisfactorio para las personas que se conforman con el 40%. Pero a las personas que a veces probaron un sabor espiritual, de las cuales podemos decir que habían tenido un 60% de placer, les resulta difícil acostumbrarse a vivir de alimento que contiene solo el 40%. Es por eso por lo que todos están felices y alegres. Y él vive una vida de aflicción, ya que necesita el 60% de placer. Sin embargo, no descarta el placer, incluso si contiene solo 1%. Es por eso que cualquiera que sea glotón se enoja. Es decir, a pesar de que reciben tanto placer como los demás, él está enojado. Es decir, quiere encontrar la cantidad de 60% de placer al que estaba acostumbrado en los sabores espirituales. Pero para empezar, solo se puede disfrutar de una pequeña luz en la corporalidad, como está escrito en el Sagrado Zohar, lo que significa un porcentaje muy limitado de placer. Por lo tanto, incluso cuando muere, es decir, cuando ha perdido el sabor de la vida espiritual, cuando recuerda que está acostumbrado a probar el sabor de un porcentaje más alto que el de los placeres corporales, está afligido e insatisfecho. Este es el significado de el gusano es tan duro para los muertos como la aguja
para la carne viva. Es decir, cuando está muerto, pero recuerda el sabor del placer que había tenido mientras estaba espiritualmente de buen ánimo, llamado gusano, como una aguja para la carne viva. Es decir, cuando estaba vivo y todos sus placeres estaban en la Torá y el trabajo, y sintió el sabor del trabajo de entregar el alma para dar contento a su Creador, y si algún pecado despertó en él, lo que significa una pasión del deseo de recibir, se lamentaba por ellos. Este es el significado de como una aguja para la carne viva. Es decir, cuando estaba adherido a la vida. Pero ahora que recuerda el gusano, se le considera muerto y también está afligido. Sin embargo, es una regla que también el muerto se ha olvidado del corazón, es decir, olvida que estuvo vivo una vez y que ahora está en estado de muerte. Es arrastrado por el flujo de la vida del público en general y ya no vive una vida de aflicción. En otras palabras, llega a un estado donde olvidan todo. En ese momento llega el estado de los muertos son libres, lo que significa que está libre de todos los mandamientos que había recibido de su maestro y llega a un estado de olvido, olvidándose incluso que alguna vez tuvo algunos trabajos. En cambio, le parece que ha estado en este estado toda su vida y se olvida de hacer incluso ese cálculo, sino que simplemente fluye con las corrientes del mundo. Por lo tanto, resulta que hay varios estados antes de que uno llegue a agarrar la tubería de la vida que sostiene a todas las almas. 1. Se olvida de hacer un escrutinio en cuanto a su estado actual. 2. Examina y ve que está muerto y recuerda el tiempo del gusano. En ese momento siente una vida de aflicción, como está escrito, como una aguja para la carne viva. Sin embargo, cae en la desesperación. 3. Examina y ve que está muerto, pero la luz de la confianza brilla para él y se fortalece, decidiendo que de ahora en adelante caminará en las formas del trabajo como en la dulcificación. Durante el trabajo, cuando trabaja bajo el mandamiento de la mente y el corazón tanto como puede, como en todo lo que puedas hacer con tu mano y fuerza, hazlo. En ese momento, se siente de buen gusto estudiar Kabbalah. Aunque no entiende el contenido del asunto espiritual, aún así el estudio brilla para él con la luz en ella. También siente el sabor de trabajar por encima de la razón y siente la lejanía que el deseo de recibir le causa y anhela dedicarse solo al trabajo de otorgamiento hasta que el Creador lo compadezca y lo salude, como está escrito, escucharé lo que Dios dirá, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus seguidores y no permitirá que vuelvan a la necedad. De hecho, deberíamos entender una gran pregunta, que se nos ha concedido escuchar las palabras del Dios viviente de la boca del Ari vivo, Bala Sulam. Y vimos que nada estaba oculto para él. Y cada vez que fuimos recompensados con rodearnos
ante Él con nuestros corazones y almas, sentimos que estábamos en el aire espiritual por encima de todas las vanidades de este mundo. ¿Cómo es que nos hemos quedado en nuestro estado actual, cada uno según su grado, donde cada uno de nosotros debería haber estado en un grado más alto de lo que está ahora? Este asunto se revela en la Torá. Ya les he explicado el significado de la salida de Israel de las manos del faraón. ¿Por qué, si el Creador quería sacar a Israel de las manos de Egipto, tenía que contar con el pensamiento de faraón, ya que es todopoderoso? Les expliqué que el faraón es el cuerpo y el cuerpo necesita amar al Señor con todo su corazón, etc. Y el amor no puede ser forzado. Por esta razón debemos preguntar, se sabe que el trabajo debe ser por encima de la razón. Entonces, ¿por qué el Creador le mostró a Faraón las señales? Otra pregunta, ¿he endurecido su corazón para poder colocar estos signos míos dentro de él? Tiene sentido argumentar que le ha negado la elección. Es decir, además del hecho de que la inclinación en el corazón de un hombre es malvada desde su juventud, continuamente lo agregaba con el endurecimiento del corazón, por lo que no tenía forma de elegir lo bueno y rechazar lo malo. De hecho, deberíamos entender de la manera en que Bala Sulam nos había enseñado. La base de nuestro trabajo debe ser con el fin de otorgar. Sin embargo, cuando hay una señal, es difícil trabajar en Lishma. Y lo principal es que pueda colocar estos signos míos dentro de él. Es decir, específicamente por encima de la razón, es difícil trabajar Lishma. Pero lo principal es que donde hay una pregunta de quién, hay un espacio para la conexión con estos. Y por los dos, el nombre Elohim aparece ahí, ya que estos L, sin, quién o mi, no puede ser, como se explicó. Y lo más principal es que necesitamos que se revelen las letras de la Torá, ya que los no educados no son piadosos, lo que significa que es específicamente un hijo en la Torá lo que necesitamos. De lo contrario, se considera como alguien que da a su hija a una persona sin educación. Es como si él la metiera en la boca del león. Dicho de otra manera, si él es inalfabeto en la Torá, es una muerte segura. Además, la Torá se llama la línea media, que contiene ambas cosas juntas, lo que significa quién y estos, que juntos forman el nombre Elohim. En consecuencia, si una persona comienza a ingresar al trabajo en el camino de la verdad y comienza a saborear el sabor en el trabajo, entonces es posible fallar con el deseo de recibir. Es decir, él ya tiene una base para dedicarse a la Torah y el trabajo porque lo siente más apetecible que todas las vanidades de este mundo.
En ese estado ya no necesita fe por encima de la razón, porque la sensación del placer es una señal clara para él de que vale la pena ser un trabajador del Creador. Pero si no se le da sabor en el trabajo, no podrá continuar con el trabajo porque es difícil comenzar con un trabajo que está por encima de la razón. Más bien uno comienza en lo lishma y luego llega al lishma. El orden es como cuando enseñamos a los bebés a caminar. Tomamos sus manos y los guiamos. Cuando comienzan a caminar, los dejamos solos. Al principio se cae, así que los ayudamos de nuevo y se cae nuevamente. Así es el orden hasta que pueda caminar sin ayuda. Eso se considera como poder trabajar lishma. Luego, cuando es recompensado con muchas cosas, ya sabe cómo comportarse a fin de otorgar, a pesar de que está recibiendo muchas cosas, porque es un hijo de la Torah, lo que significa que se dedica constantemente a la Torah, hacer que todas sus intenciones sean en nombre de los cielos. Este es el comienzo del tiempo cuando se le revelan los secretos de la Torah, que es la abundancia derramada sobre los trabajadores del Creador. Con lo anterior entenderemos el asunto del endurecimiento del corazón que el Creador le había prometido a Moshe. Es decir, después de todos los milagros y maravillas, es decir, incluso si recibimos varios tipos de gadlut, tanto en términos de buen ánimo como en términos de innovación en la Torah, aunque en el acto nos dará una gran inspiración, hasta el punto en que decidamos que no hay nada más aparte de Él y que debemos dedicarnos solo a servir al Creador. Por lo tanto, no piense que esto cancelará el lugar para el trabajo con respecto a lo que la persona debe descubrir, ya que la persona será anulada inmediatamente ante sus maestros y no habrá espacio para elegir, lo que significa lo que uno debe descubrir o elegir. En ese sentido, el Creador prometió: puedo hacer algo que no puedes entender, que tal cosa será en la realidad. Es decir, si he endurecido su corazón, ya que el Creador da el endurecimiento del corazón, porque inmediatamente después de todas las señales evidentes, se olvida de todo y tiene que comenzar su trabajo de nuevo. Y si preguntas, ¿por qué necesitas todas esas señales si las olvidó? Pero el momento en que tiene una señal clara de que vale la pena ser trabajador del Creador, se llama apoyo. Y no se le atribuye a él, sino solo al partidario. Pero justo junto a esto se acostumbra a caminar como con la alegoría del infante. Por lo tanto, a pesar de que fuimos recompensados al escuchar las palabras del Dios vivo de la boca de la Shejina, que hablaba de la garganta de Balasulam, la elección aún permanece con nosotros. Por lo tanto, aunque nos había revelado muchas revelaciones, fue solo para guiarnos, para que podamos caminar sin ayuda. Por lo tanto, por cada innovación que nos había revelado en la Torah,
que nos trajo júbilo y una gran confianza para dedicar nuestras vidas solo en beneficio del Creador. Rápidamente se produjo un endurecimiento del corazón, porque he endurecido su corazón, para que luego podamos hacer nuestra propia selección, ya que esto se llama esfuerzo sin apoyo. Su intención era llevarnos a la completitud deseada. Es por eso, por lo que cada uno permanece en su estado, que no es adecuado para un estudiante suyo. Y al buen entendedor, pocas palabras, y necesitamos fortalecernos, como está escrito en mi carta anterior, que Jacob, el patriarca, no murió, lo que significa que su cualidad de verdad vive para siempre, y que el versículo, y no temas, mi siervo Jacob, dice el Señor, ni te asustes, Israel, porque te salvaré desde lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio se hará realidad. Es decir, incluso si estamos en completa lejanía, la salvación del Señor es como un abrir y cerrar de ojos, y seremos recompensados con llegar a la verdad, lo que significa dar contento a su Hacedor. Amén. Que así sea. Tu amigo Baruch Shalom Halevi Ashlag.